Vamos, bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la retroalimentación de la actividad del 21 de abril. Esta actividad tenía el propósito de repasar el método del profesional universitario en algunas de sus fases. Se les entregaba hasta las gráficas para que a partir de observar esas gráficas realizara un análisis que le permitiera obtener unas conclusiones. Entonces, el método del profesional universitario no es más sino el método científico llevado a la práctica. Como profesionales universitarios siempre nos vamos a ver enfrentados a situaciones que pueden ser oportunidades, situaciones que pueden ser problemas. Sea una o sea la otra, necesariamente tenemos que obtener datos de fuentes primarias, datos de fuentes secundarias e indudablemente que sean fuentes confiables. Esos datos obtenidos pueden ser organizados en tablas, pero lo más conveniente es llevarlos a organizar en gráficas, porque el percibir unos datos que proceden de una situación organizados en gráficas va a ser mucho más práctico realizar un análisis y por ende mucho más práctico extraer las conclusiones. Entonces fíjese que en la actividad de abril 21 se proporcionaron 5 figuras que tenían que ver con la demanda del sistema de transporte del Distrito Capital Transmilenio. La figura número 1 que se les proporcionó fue la demanda diaria en la cuarentena en el componente troncal y zonal. Y obsérvese que cuando estamos frente a la gráfica, tenemos que realizar un análisis. ¿Y el análisis cuál es? Primero que todo, tenemos que observar la gráfica a ver qué es lo que quiere transmitir. Y en este caso, la línea azul dice que esa es el total de validaciones. Validaciones se refiere a los pasajeros que han pasado por el torniquete y han presentado la tarjeta que les permite ingresar al portal del sistema. Entonces fíjese que una cosa es la línea azul y otra situación nos está mostrando la línea roja. Entonces, ¿qué tuvimos que haber hecho? ¿Qué nos quiere expresar la línea roja? La línea roja nos dice que es 2,5 millones de validaciones al día. Y había que observar aquí inicio de la caída de la demanda, inicio del simulacro distrital, inicio de la cuarentena. Normalmente hubiésemos que ido a buscar información que me permitiera como ampliar la información de a qué está haciendo referencia esto. Miércoles de Semana Santa, inicio de la cuarentena nacional. Pues la cuarentena nacional se refería a cuando se inicia el aislamiento social para intentar contener el coronavirus. Son datos que tenemos de la vida diaria y que lo podríamos estar vinculando a esto. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Que las troncales de Transmilenio en un día típico transportan 2.500.000 pasajeros. Pero ¿qué sucedió con la línea azul? La línea azul es la demanda en las
zonales, no en las troncales. Aquí lo que veíamos y lo que podíamos apreciar es qué pasó cuando se inicia la cuarentena nacional. ¿Qué pasó? Porque hubo un simulacro que inició, un simulacro en Bogotá inició el 20 hasta antes de que iniciara la cuarentena. Fíjese que durante el simulacro la gente atendió la solicitud de Transmilenio de que vamos a hacer un simulacro, y fue un simulacro a nivel ciudad. La alcaldía de Bogotá solicitó a las personas que, bueno, no vamos a salir durante estos días para ver qué sucede, y observaron ese comportamiento en Transmilenio. Entonces, la primera función de análisis que debe hacer un profesional universitario es por lo menos intentar hacer una lectura de la gráfica a la cual están presentando. Entonces el análisis consiste en primero identificar de qué están hablando. Aquí tenemos una escala que está hablando de validaciones, 3.200.500, 1.500.000, 1.000.000, y observemos que la demanda de Transmilenio después de que inició la cuarentena nacional disminuyó a menos de 500.000 pasajeros. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica. Y es una gráfica que muestra un análisis hasta el 15 de abril. ¿Qué quiere decir? Que se está sosteniendo la demanda de el sistema Transmilenio después de iniciada la cuarentena, se sostiene por debajo de los 500.000 pasajeros al día. Entonces la primera conclusión a la que pudimos haber llegado después de hacer este breve análisis de esta gráfica es que es una gráfica que nos muestra la demanda de pasajeros en el componente zonal y en el componente troncal, antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Las conclusiones, pues, hay que agregarles cifras. Entonces, aquí, si no era exacta, por lo menos podríamos haber dicho que la demanda de pasajeros en el componente troncal de Transmilenio después de iniciada la cuarentena nacional disminuyó o estuvo por debajo de 500.000 pasajeros por día. Y fíjese que aquí se confunde la línea roja con la línea azul. Luego hay dos conclusiones. Las dos conclusiones basado en esta información que estoy viendo aquí en esta gráfica, pues me dice que tanto la demanda de pasajeros en el componente troncal como en el componente zonal disminuyó a menos de 500.000 pasajeros por día. Y continuamos entonces con la figura 2, a ver qué es lo que nos están mostrando en una figura, qué datos me está proporcionando. Y fíjese que esta figura 2 me dice que era el perfil de la demanda a lo largo del día. A lo largo del día en el componente troncal, es decir, a lo largo del día quiere decir pues las horas que funciona Transmilenio en el componente troncal. La conclusión principal a la que llegamos aquí, dos conclusiones. Si observa estos picos y si observa las coordenadas de acá que hace referencia a los usuarios, y en esta coordenada hace referencia a las horas de funcionamiento de Transmilenio, de aquí perfectamente hubieran salido dos conclusiones. ¿Cuáles serían? Que la hora pico de Transmilenio, 6 de la mañana y 5 de la tarde, transporta en esa hora, transporta casi, en el caso de las 5:30 de la tarde, casi 250.000 pasajeros, y en el pico de la mañana supera los 250.000 pasajeros. Estas fueron dos conclusiones que se hubieran perfectamente sacado. Una tercera conclusión, que después de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la demanda de pasajeros en el componente de Transmilenio disminuye o se pone por debajo de los 150.000
casi rayando los 100.000. Son 3 conclusiones a las que perfectamente hubieran podido llegar. La figura 3, perfil de la demanda a lo largo del día en el componente zonal. Fíjese que si el componente troncal presenta 2 picos, el componente zonal también presenta picos, pero es en menos número. El componente troncal casi que se acercaba a los 250.000. Observemos que las 2 conclusiones que pudieron haber salido al analizar esta gráfica, es que este pico no llega a 140.000 usuarios y aquí sobrepasa un poquito más de los 120.000. Y durante el resto de horas del día está inclusive por debajo de los 60.000 usuarios. Y así podríamos haber pasado a la figura número 4 y vamos a ver si analizamos esta priorización de estaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues observar qué nos está presentando la gráfica, qué información, qué datos. Inclusive si quisiéramos, podríamos entrar a la página de Transmilenio para mejorar la comprensión del asunto y poder realizar un ejercicio. Y el ejercicio era, de esta gráfica, haga un análisis y de ese análisis extraiga 2, 3 conclusiones, una conclusión que fuera. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Esta gráfica, según estos datos que nos presentan aquí, nos está presentando 23 estaciones y nos dice que esas 23 estaciones están concentrando el 70% de la demanda del sistema troncal durante el COVID-19 en este periodo. Pues, ¿cuál es el COVID-19? Desde que inicia la cuarentena a la fecha en que se está haciendo o la información que presenta la gráfica, que es el 15 de abril. Entonces, la principal conclusión a la que hubiéramos podido llegar acá es que 23 estaciones del componente troncal concentran el 70% de la demanda desde que inició la cuarentena hasta el 15 de abril. Luego venía la figura número 5. ¿Qué conclusiones pudiéramos haber sacado de haber hecho un análisis de acá? Pues mire que esta gráfica lo que mostraba era rápidamente, mirando aquí, es que cada bolita representa un porcentaje de la demanda. Entonces, para sacar algunas conclusiones seguramente hubiéramos tenido que contar las bolitas, las grandecitas, las naranjas, estas púrpuras más grandes, más pequeñas, para poderlas relacionar con esto que acá, y de ahí saldrían las conclusiones. Fíjese que aquí ya nos dice una conclusión, que 97 del total de estaciones del sistema Transmilenio se ha disminuido la demanda a menos del 15%. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con las 50 estaciones si todo el componente tiene, creo que aproximadamente 153 estaciones? Pues de aquí pudieron haber sacado una conclusión. Pues, ¿qué porcentaje de estas, 50 estaciones del total para sacar una conclusión de acá? Muy bien, entonces la actividad para el día de hoy, 28 de abril, es después de esta retroalimentación, seleccione 2 de las gráficas de la actividad del 21 de abril y escriba en el foro de hoy, 28 de abril, las conclusiones a las que llega después de analizarlas. Estas conclusiones, como el foro está abierto, no tiene restricción de tiempo, lo puede escribir esta noche o lo puede escribir mañana. En todo caso, escríbalo antes del día sábado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Por su atención, gracias.